Bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenos días. El tema, voy a compartir pantalla ahora. El tema que decidí preparar para ustedes hoy es bocio multinodular. Y vamos a empezar hablando sobre la tiroides, el tamaño de la tiroides y la localización de la tiroides. La tiroides es una glándula muy importante y se encuentra localizada encima de la horquilla del esternón, como ustedes pueden ver en el dibujo, entre los dos músculos que se llaman esternocleidomastoideos, que están aquí, y tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que están unidos por una zona que nosotros le llamamos istmo. Cada lado de la tiroides tiene un tamaño diferente en los diferentes estudios y poblaciones que varía entre 3 y 6 centímetros. Pero en la declaración de la Organización Mundial de la Salud se considera que el tamaño promedio de la tiroides de una persona equivale a la falange distal del dedo pulgar. O sea, desde la primera rayita del pulgar para arriba. Ese habitualmente es el tamaño normal de la tiroides. Por lo tanto, una tiroides más grande que ese tamaño se considera bocio. La tiroides produce principalmente dos hormonas, la T3 y la T4. Estas hormonas se llaman así porque tienen 3 y 4 iodos. Y la T4 se considera una reserva hormonal. ¿Qué significa eso? Que la T4 no es activa, pierde un yodo y se convierte en T3 para ser activa. Y nuestro cuerpo decide cuánta T3 necesita. La tiroides produce aproximadamente 20% de T3 y 80% de T4. Y como les decía, tenemos una reserva hormonal con la T4 para definir cuál es la actividad que necesitamos y cuál es la hormona que necesitamos, la cantidad de hormona que necesitamos. Las hormonas tiroideas influyen en absolutamente todo nuestro organismo, desde el crecimiento y desarrollo hasta la capacidad intelectual. Ustedes por eso es que han escuchado que el único retardo mental prevenible es el cretinismo, porque si nosotros detectamos el déficit de hormona tiroidea al nacimiento, podemos evitar esa falta de desarrollo, esa alteración, el cretinismo, ese problema en cuanto a alteración mental y de conocimiento y de comportamiento. Influye la hormona tiroidea en la frecuencia cardíaca, en el movimiento intestinal, en la característica de la piel, en el estado de ánimo, en la fuerza muscular, en absolutamente todo. Por lo tanto, las hormonas tiroideas son realmente importantes y nosotros tenemos que prestarles mucha atención. Como les decía, bocio se llama al aumento del tamaño de la tiroides. Si tiene un tamaño 2 veces superior al del dedo gordo, a la falange distal de nuestro dedo pulgar, entonces nosotros podemos decir que una persona tiene bocio. Y el bocio es la manifestación más frecuente de los trastornos tiroideos. La presencia de bocio no necesariamente se asocia a alteración de la función de la tiroides. El bocio es crecimiento de la tiroides, puede ser difuso, que significa que crece toda la tiroides, o puede ser nodular cuando hay bolitas dentro de la tiroides. La función de la tiroides tampoco está definida por el tamaño de la tiroides. Por eso es que cuando nosotros hablamos de bocio, hablamos de una clasificación del mismo. Y se clasifica de acuerdo a su tamaño, en bocio difuso cuando crece toda la tiroides o bocio nodular cuando hay estas bolitas dentro de la tiroides. Según la producción de la hormona, son bocios no tóxicos, que significa que no producen o no alteran la producción de la hormona tiroidea, la función tiroidea está conservada, y los bocios tóxicos, que se habla
cuando el bocio provoca una función hormonal aumentada, produce hipertiroidismo. Y según su evolución serán bocios malignos o benignos. Entonces, nosotros hablamos que este crecimiento de la glándula tiroidea está en el cuello y tiene diferentes tamaños y que podemos encontrar un solo nódulo, múltiples nódulos o el crecimiento simétrico y difuso de toda la tiroides, ¿no es verdad? Entonces el bocio nodular es un crecimiento con varias bolitas dentro de la tiroides en forma irregular y es la forma más frecuente de encontrar el crecimiento tiroideo y y es mucho más frecuente a medida que avanza la edad. Y el bocio nodular focal, que significa que hay un solo nódulo, hasta pueden haber dos nódulos, más de dos nódulos, ya hablamos de bocio multinodular, ¿ya? Y que nosotros podemos encontrar por azar al tocarnos el cuello o en un examen físico de cualquier colega que cuando le tocan el cuello le dice, me parece que su tiroides está crecida. El bocio simétrico difuso es menos frecuente, es cuando toda la tiroides crece, es más frecuente en los adolescentes y es más frecuente en el embarazo y en las patologías inmunológicas, especialmente en el hipertiroidismo por una enfermedad que se llama enfermedad de Graves. Eh, y la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, que va a hablar mi colega posteriormente, se asocia en algunas ocasiones al crecimiento tiroideo y con mucha frecuencia es un crecimiento nodular. La Organización Mundial de la Salud clasifica a los crecimientos de la tiroides, al bocio, en estas características que ustedes están viendo en la diapositiva. Se dice una tiroides 0A cuando no es palpable o se palpa con dificultad. 0B cuando se palpa con dificultad, pero no se ve cuando nosotros extendemos el cuello. Es 1 cuando la tiroides es fácilmente palpable, pero no se puede ver eh, y visible cuando extendemos el cuello. Y cuando hay un solo nódulo, se incluye en este grado 1. Es de grado 2 cuando la tiroides es palpable y visible con el cuello normal. Ya no necesitamos extender el cuello para que sea vista. Y tiroides visible a distancia cuando es grado 3. Un paciente ingresa al consultorio y uno mira y dice, tiene bocio. ¿No es verdad? Y obviamente los bocios gigantes que estamos viendo cada vez con menos frecuencia y que son realmente muy llamativos y que fueron frecuentes cuando teníamos zonas con mucho déficit de yodo. Todavía los vemos, pero es cada vez más frecuente y están presentes principalmente en zonas que tienen déficit de yodo. La mayoría de las formas de crecimiento de la glándula tiroides se deben a un crecimiento de los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos son como las partes que forman la tiroides y que están rodeados de celulitas, que son las células tiroideas, y entonces cuando hay aumento del tamaño de estos, aumenta el tamaño tiroideo y esa es la causa más frecuente. Este aumento puede ir acompañado de un aumento en la producción de las hormonas tiroideas que se llama hipertiroidismo, pero como les decía, la mayor parte de las veces no altera la función tiroidea. La deficiencia de yodo, las zonas con déficit de yodo, y nosotros tenemos que recordar que vivimos, Bolivia en general, en su mayoría, está en zonas que no tienen acceso a una cantidad de yodo suficiente, tanto porque una parte de ella está en la cordillera, muy alto y muy lejos, como que la otra parte tampoco tiene acceso al mar y por lo tanto no tenemos suficiente cantidad de yodo. Y eso hacía que nosotros veamos esos pocios inmensos y grandes que nos permitían tener estos problemas que se fueron desapareciendo progresivamente cuando se yodó la sal. Al yodar la sal, dada la muy poquita cantidad de yodo que necesitamos por día,
Esto hizo que fuera suficiente que el aporte de yodo que tengamos nos permita producir un nivel de hormona tiroidea adecuada y por lo tanto eso determinó que fuera cada vez menos frecuente ver esta cantidad de vocios por déficit de yodo. Los pacientes más jóvenes, como les decía, presentan vocios difusos y simples y a medida que va avanzando la edad, estos vocios se vuelven multinodulares y un porcentaje de ellos se volverán hipertiroideos. Si uno ve en la clasificación, este es un bocio grado 3, no es un gigante, pero yo puedo ver a distancia y sin necesidad de que extienda el cuello la paciente, puedo ver que tiene un crecimiento tiroideo y que no necesariamente es simétrico. Y eso es una de las características del bocio multinodular. Crece la tiroides, pero no necesariamente crece en la misma proporción un lado que el otro, y por lo tanto nosotros vamos a ver este tipo de características como el que estamos viendo en la foto. Si nosotros hablamos de zonas deficitarias de yodo, la prevalencia, o sea, la cantidad de personas son 4 a 7 de cada 100 personas y es muchísimo más frecuente la presencia de alteraciones tiroideas en general y de los bocios en especial en las mujeres que en los varones. 7 a 13 mujeres por cada varón tienen una alteración en el tamaño de la tiroides y la frecuencia aumenta también con la edad. Entonces, ¿por qué se produce el bocio? Porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una poca cantidad de yodo en el ambiente, entonces la tiroides empieza a crecer con la idea de que al aumentar su superficie, aumentará también su capacidad de captar la cantidad de yodo que existe y por lo tanto la posibilidad de producir hormona tiroidea. Por lo tanto, si no hay disponibilidad de yodo, también habrá mayor crecimiento, ¿ya? O cuando se pierde mucho yodo por la orina, también podríamos tener un aumento en el tamaño de la tiroides. Y cuando nosotros comemos bociógenos, sustancias bociógenas que pueden ser medicamentos o pueden ser alimentos, aunque los alimentos con la yodación de la sal ha sido superada la presencia o la importancia de los alimentos bociógenos que se consideraban como principalmente brócoli, coliflor, apio y soya y algunos otros productos, pero como les digo, eso fue superado cuando se empezó a ayudar la sal. O cuando hay defectos congénitos de nacimiento en la síntesis de la hormona tiroidea que hace que se presente el crecimiento tiroideo y finalmente con frecuencia, especialmente en mujeres y mucho más frecuente a medida que avanzan los años, cuando hay enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, que también alteran la función de la tiroides y determinan un crecimiento del tamaño de la tiroides. Cuando hablamos de bocios congénitos, hablamos de que el niño nace con una alteración, un error congénito en la producción de hormonas tiroideas, son defectos desde el nacimiento y no pueden formar hormonas tiroideas y son pacientes que tienen hipotiroidismo desde el nacimiento y que, como les decía, si no los detectamos a tiempo, pueden tener cretinismo, que es el único retardo mental realmente prevenible. Por eso es que, por norma, en la mayoría de los países y también en Bolivia, se debe realizar una TSH neonatal, que es la determinación del control de la tiroides, para que, si es que ésta está alterada, podamos nosotros evitar una consecuencia tan dramática como el cretinismo y se trate a los pacientes a los niños apenas nazcan. El paso transplacentario de anticuerpos antitiroideos de la mamá tiene una enfermedad autoinmune, está embarazada y esos anticuerpos que genera la mamá pueden atravesar la placenta y pueden provocar una alteración en el tamaño de la tiroides de su bebé. Y si también otra de las causas es cuando la mamá empieza a tomar medicamentos que puedan provocar una alteración en la función de la tiroides,
Y estos son principalmente los antitiroideos cuando la madre tiene hipertiroidismo durante el embarazo o medicamentos para arritmias como la amiodarona, que pueden provocar alteración en el tamaño y en la función de la tiroides del bebé y que por lo tanto podría provocar hipotiroidismo y bocio al nacimiento. Si hablamos de bocios adquiridos, tenemos que pensar en dos tipos que son los más frecuentes, el que está provocado por la enfermedad tiroidea autoinmune y el que está ah, creciendo en el tiempo y que provoca una producción aumentada de hormonas tiroideas que se llama en general bocio tóxico. La inmunidad es la defensa de nuestro organismo. A nuestro organismo entran cuerpos extraños como virus o bacterias y nosotros creamos anticuerpos para agredirlos y eliminarlos. Las enfermedades autoinmunes en general son una equivocación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo desconoce una parte de nosotros mismos, en este caso la tiroides, y produce anticuerpos contra la tiroides. Y la manifestación, que la verán con más detalle en la siguiente charla, es una presencia de crecimiento de la tiroides y en el tiempo puede ser asociado o no a alteración de la función tiroidea. En el caso de los bocios tóxicos, si el bocio es difuso, también es autoinmune por una enfermedad que se llama de Graves-Pascal y estos anticuerpos son estimuladores versus los anticuerpos de la tiroiditis de Hashimoto que son inhibidores y que producen hipotiroidismo. También puede haber un solo nódulo que funcione de más y eso se llama adenoma hiperfuncionante o enfermedad de Plummer o un crecimiento multinodular que en el tiempo se vuelve hipertiroideo, ¿ya? Y el crecimiento fisiológico también existe durante embarazo y la adolescencia en que la tiroides crece algo de tamaño, pero sin ser una enfermedad y es transitorio. ¿Ya? El bocio coloide, que es este bocio difuso que es frecuente en los adolescentes, es más frecuente cuando hay historia familiar y puede llegar a desaparecer cuando el paciente llega a la edad adulta. El bocio por deficiencia de yodo, entonces es endémico en los lugares donde no hay yodo y se llama endémico cuando afecta más del 10% de la población. Y tiene varios mecanismos por los cuales puede provocar alteración de la captación, la producción hormonal y el aumento del volumen de la tiroides. Y como les decía, los medicamentos o alimentos que bloqueen la captación del yodo y que determinan a la larga la presencia de crecimiento de la tiroides. Se llama entonces bocio multinodular cuando dentro de la tiroides existen dos o más nódulos, ¿ya? Dos o más bolitas. El tamaño de la tiroides puede ser variable, desde el fácilmente palpable hasta el bocio gigante que hasta puede tener en peso 2 kilos. Recordemos que el peso normal de la tiroides no debiera pasar entre 15 y 20 gramos. Como ustedes pueden ver, el crecimiento de la tiroides puede ser realmente impresionante y muy, muy grande. ¿Ya? Como la variabilidad de tamaño es tan grande de acuerdo a la población, normalmente la Organización Mundial de la Salud define que si el grosor, el espesor de la tiroides es más de 2 centímetros, también hablamos de bocio. Y eso solo se puede saber por ecografía. El tipo de aumento del tamaño de la tiroides es imprevisible y como puede afectar a un lado, puede afectar a ambos, puede ser uno más que el otro, ¿ya? Y puede determinar un crecimiento tan grande que comprima las estructuras que están detrás de la tiroides. Tenemos que recordar que la tiroides está por delante de la tráquea y por delante del esófago. Y detrás de la tiroides pasan los nervios que se llaman recurrentes laringeos, que son los nervios que van a las cuerdas vocales. Y por lo tanto, la presencia de bocio muy grande puede comprimir esas estructuras que están detrás de la tiroides. Cuando hablamos de bocio no tóxico difuso, solamente el crecimiento de la tiroides sin presencia de alteración de la función de la tiroides,
Entonces nosotros hablamos de un aumento del tamaño solamente de la tiroides y si hay ausencia de yodo puede haber una alteración en la función tiroidea, puede asociarse a hipotiroidismo, ¿ya? Y esto va a hacer que vaya creciendo el tamaño de la tiroides y eso va a determinar una mayor producción de bocio y de aumento del tamaño de la tiroides. Si hablamos de bocio no tóxico difuso, la mayoría de las personas con bocio simple se mantienen con la función tiroidea normal y las manifestaciones estarían entonces determinadas por el tamaño de la tiroides y, como les decía, por la compresión de la glándula en las estructuras vecinas. Y la función tiroidea suele ser perfectamente normal. Si hablamos de bocio multinodular, nosotros tenemos un crecimiento de la glándula tiroidea que varía en el tiempo. Hay nódulos que aparecen, nódulos que se hacen más pequeños y nódulos que no habían y que vuelven a aparecer. Produce un aumento irregular del tamaño de la tiroides y se define como un aumento de tamaño más extremo que en el bocio difuso y se puede confundir con algún tumor o cánceres con frecuencia, aunque la mayoría de estos crecimientos son completamente benignos. En estadios iniciales, cuando son chiquititos, no tienen ningún síntoma. Entonces suelen ser encontrados en un control médico habitual o cuando el paciente por alguna razón extiende el cuello delante del espejo y nota que hay como una bolita o un crecimiento o algo que no había notado para nada. Por lo tanto, la mayor parte de ellos son asintomáticos y de hallazgo casual. ¿Ya? A medida que va creciendo la tiroides, va creciendo el bocio, por supuesto, van a ir notándola con más frecuencia y preocupándose el paciente para acudir a la consulta. Raramente cursa con dolor por hemorragia. Algunos de los nodulitos que van creciendo pueden comprometer uno de los vasitos que llevan sangre a la tiroides y crecer bruscamente como un globito, como inflar un globo. Y en esa ocasión son normalmente quísticos, que quístico implica que no tiene tejidos sólidos, sino que tiene agüita. Y cuando hablamos de nódulos quísticos, siempre hablamos de nódulos benignos y en esas ocasiones pueden producir dolor por el crecimiento brusco de un nodulito y normalmente es por una hemorragia y nos lleva a controlarlos y nos lleva a consultar. El bocio habitualmente se inicia como difuso, pero posteriormente se hace nodular con zonas más y menos duras y puede llegar a tener un muy gran tamaño. Si tiene muy gran tamaño, entonces puede provocar dificultad para respirar porque comprime la tráquea que está detrás de la tiroides. Puede provocar una cosa que nosotros llamamos estridor, que es un... Cuando respira uno hay un sonido extraño y eso es porque comprime la laringe, que está un poquito más arriba que la tráquea y donde están las cuerdas vocales. Puede provocar dificultad para tragar porque detrás de la tiroides está el esófago y, como les decía, detrás de la tiroides están dos nervios que van a las cuerdas vocales que, si están comprometidos por el tamaño del bocio, pueden provocar alteración en la voz, cambio en la tonalidad de la voz, enronquecimiento o voz bitonal como la de los adolescentes, y también puede ocasionar tos. Muchos pacientes dicen: doctora, tengo una flemita en la garganta y me duele. Eso no tiene ninguna relación con la tiroides porque la tiroides está por fuera de la garganta, por delante. No tiene relación directa con la faringe y el esófago, solamente por fuera y por compresión. El diagnóstico se hace principalmente al tocar la tiroides, entonces cuando examina el médico por cualquier razón o cuando el paciente se toca el cuello y encuentran bolitas o crecimiento de la tiroides. Y ante la sospecha de bocio se debe confirmar si es o no es la tiroides, ¿ya?
porque podrían ser algunas otras cosas en el cuello como ganglios o quistes. Y el aumento difuso es característico de inflamaciones inmunológicas, como la enfermedad de Graves-Basedow, ¿ya? Y el aumento nodular es más frecuente que sea benigno y muy ocasionalmente está relacionado con cánceres. ¿Qué es lo que se pide? Se pide hormonas tiroideas, como principalmente la TSH, que es la reguladora de la tiroides, se puede asociar a la medición de T4 libre, que es la más sensible, o T4 total, si es que no existiera la determinación de T4. Como les explicaba, la T4 se convierte en T3 y pedir TSH, T3, T4 y T4 libre es simplemente un gasto para el paciente que no va a ser justificado y que se podría ahorrar pidiendo el TSH solamente o TSH y T4 libre en el caso que nosotros querramos ser mucho más sensibles en la determinación de la función de la tiroides de nuestro paciente. La TSH está producida por otra glándula que es la hipófisis. La hipófisis es la primera en detectar si la tiroides produce poco o mucha hormona. Si la tiroides produce poca hormona, la TSH, que es producida por la hipófisis, la reconoce como poca y aumenta para decirle a la tiroides que produzca más hormona porque le está faltando. Por eso es que muchas veces cuando uno habla de hipotiroidismo, que es falta de la producción de hormona tiroidea, y le dice su TSH está alta, suena raro que la hormona esté alta y haya poca producción de hormonas tiroideas. Y es que la TSH es la estimuladora de la tiroides, producida por otra glándula que es la hipófisis, no producida por la tiroides, y por lo tanto suena raro, pero es simplemente una interpretación que debemos aprender. Y al revés, si la tiroides produce mucha hormona tiroidea, entonces la hipófisis, que está detrás de la nariz como colgando del cerebro, detectará este exceso y va a determinar una disminución en la producción de la TSH y va a estar bajita. En hipertiroidismo la TSH está baja, en hipotiroidismo la TSH está alta. No son las hormonas tiroideas, son las hormonas de la hipófisis, hipofisiarias. Y también medimos los anticuerpos antitiroideos porque la tiroiditis autoinmunitaria es una de las causas más frecuentes, principalmente del bocio multinodular. Otra de las pruebas que son extremadamente útiles son las de imágenes, principalmente la ecografía. Lejos, la mejor imagen para determinar el estudio de la tiroides es la ecografía tiroidea. La ecografía tiroidea me permite saber si el tamaño de la tiroides, tanto en altura como en ancho y en espesor, me permite saber también si tiene o no tiene nódulos dentro, si tiene quistes o tiene nódulos que tengan tejido sólido. Ya nos puede determinar si está comprimiendo las estructuras alrededor y si tienen ganglios al lado de la tiroides que nos pudieran hacer sospechar de que los nódulos tiroideos sean malignos, que el crecimiento sea cancerígeno. La resonancia y la tomografía solamente nos sirven cuando la tiroides está creciendo por debajo hacia abajo y por debajo de la parrilla costal, de forma que existen bocios intratorácicos dentro del tórax. ¿Ya? Y para las otras características, las características de los nódulos de la tiroides, para las características del tamaño y de la presencia de ganglios, es mucho más efectivo y mucho más eficiente la ecografía y mucho más económica, y además no está relacionada con exposición a la radiación. Y la centeliografía o gammagrafía de la tiroides, que nos puede determinar si los nódulos tiroideos producen o no producen hormona tiroidea. Eso significa si son o no son hipertiroideos, y en realidad están indicados principalmente cuando hay
TSH baja y sospecha de hipertiroidismo, y cuando nosotros sospechamos de que hay un nódulo que puede estar provocando hipertiroidismo, tirotoxicosis, que se llama adenoma tóxico. Los bocios pequeños no causan ningún problema, ¿ya? Y por lo tanto no tienen mayor preocupación, a menos que nosotros tengamos nódulos que tengan alguna sospecha de riesgo de malignidad. Los bocios más grandes pueden ocasionar problemas, pero principalmente por tamaño. La probabilidad de que los nódulos de un bocio multinodular sean malignos es exactamente la misma que de los bocios uninodulares. O sea, si hay un solo nodulito dentro de la tiroides o hay varios, ambos tienen alrededor de 10% de probabilidad de ser malignos y 90% de probabilidad de ser benignos. Por eso es que la norma dice que todo nódulo de más de 1,5 cm tiene que ser estudiado pinchando el nodulito, o todo nódulo de menos de 1,5 cm que con la ecografía determinada por un especialista que nos informa la característica del nódulo cuente con alguna sospecha de riesgo de malo. Por eso es tan importante la ecografía tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de los bocios, tanto de un solo nódulo como de los multinodulares. El tratamiento. Los pacientes que no tienen síntomas, podemos simplemente determinar si hay nódulos con sospecha y que necesiten estudio. Y si no existen estos y la función de la tiroides es normal, solo se hace seguimiento, no se hace tratamiento. Hace algunos años se usaba hormona tiroidea, pero la mayoría de los nódulos no responden a la hormona tiroidea. Si algunos de ellos disminuyen de tamaño en toda la tiroides o en los nódulos, es transitorio, y como además en el tiempo el bocio multinodular tiende a hacerse hipertiroideo, de repente con el tiempo podríamos incluso perjudicar si nosotros les damos hormona tiroidea. Así que la mejor conducta es la observación, el seguimiento, la realización de una ecografía una vez al año o cada 2 años para evaluar la evolución de esos nódulos y para ver si no hay ganglios y si no hay ninguna sospecha de mal. Como les decía, la mayoría de los pacientes no responden a uso de hormona tiroidea para evitar el crecimiento de los bocios multinodulares, por lo tanto, es una conducta que si bien se hacía hace algunos años, ahora ya no se hace más. Y por lo tanto, nos tenemos que considerar como que todo nódulo debe ser tratado con hormona tiroidea. Si nosotros nos pasamos en la dosis de hormona tiroidea, si usamos demasiada hormona tiroidea o el paciente recibe hormona tiroidea y además su tiroides empieza a funcionar solita y se vuelve hipertiroideo, nosotros podemos provocar algunos efectos colaterales por el exceso de hormona tiroidea en un hipertiroidismo, que puede llevar a debilidad muscular, taquicardia, pérdida de peso, eh, caída del cabello, un montón de alteraciones determinadas por el exceso de hormona tiroidea que pueden llegar incluso a cosas tan serias como una arritmia que se llama fibrilación auricular, o a que perdamos calcio de los huesos y que nos lleve finalmente a la osteoporosis y riesgo de fractura. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos en relación a quién le damos, por cuánto tiempo le damos y la cantidad de hormona tiroidea que le damos. Y por eso es que los pacientes tampoco deben olvidarse del control médico cuando saben que tienen un problema en la tiroides, porque así nosotros podemos detectar el problema antes de que nos llegue a dar complicaciones. Y yo tengo varios pacientes que de pronto uno les dice, no se olvide de venir todos los años, y de pronto aparecen después de 4, 5, 10 años y ya con algunos otros problemas que podríamos haber evitado. Los pacientes entonces con bocios multinodulares benignos son la mayoría asintomáticos. Si tienen síntomas, son por problemas de compresión de estructuras vecinas o estética, y pueden ser tratados con cirugía o yodo radiactivo.
El yodo radioactivo, la dosis es un poquito más alta de la que se utiliza en otro tipo de hipertiroidismos. No está aprobado en Estados Unidos el uso por la Food and Drug Administration. No es parte de algunas de las guías americanas, pero los europeos lo usan mucho y de repente en el tiempo pueda ser cada vez más útil. Cuando se usa yodo radioactivo, lo que se hace es introducir radioactividad al yodo y como la tiroides es la única que utiliza yodo para algo, capta ese yodo radioactivo y hace que destruya, revienten las células tiroideas y es como operar sin necesidad de abrir. Y claro, la probabilidad es que más de la mitad de los pacientes tratados con yodo radioactivo quedarán hipotiroideos, sin función tiroidea. Se suele preferir la cirugía cuando está muy grande y tiene compresión, riesgo de compresión de estructuras vecinas y solamente cuando el paciente tiene contraindicación de la cirugía, están aceptando el uso de yodo radioactivo. El pronóstico siempre es bueno porque la mayoría de los bocios son benignos y la mayoría de los bocios no multinodulares no van a volverse cánceres como la gente piensa. Y sí hay que tener mucho cuidado que no se vuelvan hipertiroideos, por lo tanto tiene que haber un chequeo y evaluación periódica y no hay forma de que desaparezcan. Los nódulos que están ahí se quedarán ahí. La única forma de que desaparezcan es si nosotros queremos operarlos, ¿ya? Y que un bocio multinodular vaya hacia el hipotiroidismo es muy poco frecuente. Muy bien, esto es lo que quería comentarles. Les agradezco mucho la atención y por supuesto estoy a su disposición para cualquier pregunta y no sé si se van a hacer las preguntas ahora o cuando termine mi colega que va a dar la siguiente charla. Hola. Doctora querida, realmente agradecidos y honrados por esta hermosa charla, querida doctora. Y si citamos al público presente, si tiene alguna pregunta, podemos hacerla mediante el chat y para transmitírsela a la doctora y podamos responderla. Gracias, querida doctora. Muchas gracias. Bueno, mi doctora, creo que ninguna pregunta por el momento. Me imagino que nos vamos a animar para hacerle más preguntas al finalizar la charla. Y continuamos pues con la doctora Villa. Por favor, doctora Kelly Villa, si podemos continuar en esta mañana tan enriquecedora. Hola, buenos Muchas días. gracias. ¿Me escucha? Disculpe. Sí, doctora Villa, la escuchamos. Muchísimas gracias. Bien, gracias por la invitación. Estuvo súper buena la charla de la doctora Cárdenas. La verdad creo que hizo un preámbulo general desde anatomía y pues abarcó todo. Vamos a ver ahora tiroiditis de Hashimoto o enfermedad de Hashimoto, que también tiene que ver algo con nódulos en algunas partes, ¿no? ¿Puedo compartir la pantalla? Aquí está. No sé si ya se ve. Ok, una pregunta, ¿se puede ver ya la pantalla? Sí, doctora, podemos ver su pantalla. Ok, bien. Voy a tratar igual de ser un poco puntual. Hay algunas cosas que ya se dijeron, pero recalcar una que otra cosita, digamos. La enfermedad de Hashimoto, escogí en realidad este tema porque es una enfermedad crónica, autoinmune y de alta prevalencia, ¿no? En la población, principalmente en la población femenina. Como ya vimos, la glándula tiroidea es una glándula muy importante en el cuerpo, que se encuentra en la parte central del cuello, pero además que está envuelta por varias estructuras, ¿no?
que tienen a su alrededor. Si vemos, en realidad son varias las estructuras y órganos, bueno, no órganos, sino estructuras en general que envuelven a esta glándula y que a veces a la consulta vienen los pacientes únicamente por dolor cervical o por molestias como tos o flemas y demás, pero hay que tomar en cuenta todos estos aspectos en general. ¿Qué hace la tiroides, no, en nuestro cuerpo? La tiroides, básicamente las glándulas son mensajeras que mandan la información de un lugar a otro gracias a receptores. Y esos receptores pueden captar, digamos, la información y hacer una actividad. En general eso hacen todas las glándulas. En el caso de la tiroides, actúa en todos los órganos, ¿no? A nivel cardíaco, óseo, ocular, renal, pulmonar, piel, sistema digestivo, cerebro y demás. Abarca en absolutamente todos los órganos. Es por eso que cumple una gran importancia, ¿no? Porque es una glándula vital para nosotros. Ahora, ¿qué pasa en la enfermedad de Hashimoto? En la enfermedad de Hashimoto es una enfermedad autoinmune crónica de alta prevalencia, ¿no? Incluso con el paso de los años y con el paso de los estudios que se han podido ir haciendo, han ido un aumento del diagnóstico y también ha habido una mejora, digamos, en el manejo que se ha podido ver. Aproximadamente un 20% de los pacientes que tienen hipotiroidismo no iatrogénico, es decir, no quirúrgico, eh, tienen esta enfermedad de Hashimoto, más prevalente en mujeres que en varones. Actualmente no tenemos ningún estudio reciente en Bolivia, sería bueno que lo empecemos a hacer. Y la prevalencia entre edades es en edad joven, ¿no? Relativamente joven, entre 40 a 60 años, incluso cada vez es incluso antes, ¿no? 30 años que ya se acerca, principalmente más en mujeres que en varones, con una relación de 15 mujeres a 3 varones. Bien, pero hay varios factores relacionados para que pueda presentarse esta enfermedad. Para empezar, como es su definición, es una enfermedad autoinmune, crónica, degenerativa. Es nuestro cuerpo que se defiende de otras estructuras. Intervienen mucho el timo, que el timo es un órgano igual que la tenemos desde, pues, desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, la cual se encarga de generar o de ordenar, digamos, los linfocitos T, que son básicamente células que van a encargarse de ordenar al resto de otras células defensoras de nuestro cuerpo. Si tenemos una alteración de del timo, esta nos puede llevar a que tengamos una actividad autoinmune más reciente, digamos, más rápido en estos pacientes que tienen alteraciones de este órgano, ¿no? Del timo. Esto puede ocasionar alteraciones como ser el mimetismo molecular, es decir, que las células no llegan a reconocerse entre ellas y que pueden activar la actividad autoinmune, lesión tisular y alteraciones autoinmunes. También tiene que ver mucho la presencia genética, ¿no? Si tenemos antecedentes genéticos familiares, como ser autoinmunidad con artritis reumatoide, lupus, enfermedades neoplásicas, incluso la obesidad, ¿no? Que actualmente sabemos que también tiene un factor autoinmune muy importante. Esta predisposición genética puede activar ciertos genes que pueden ocasionar lesión tisular o lesión de los folículos y finalmente activar nuestra enfermedad de Hashimoto. Otros factores son la deficiencia de yodo, el género, en este caso más en el femenino que en el masculino, el estrés y algunos factores de susceptibilidad genética, ¿no? Otros factores de riesgo que tenemos acá es el síndrome de Down, las disquinesias gonadales y factores no genéticos como el embarazo, ¿no? Es decir, que los pacientes que durante el embarazo presentan alteración de esta glándula como una tiroiditis en el embarazo o un hipotiroidismo en el embarazo, posteriormente pueden desarrollar porque tienen mayor actividad autoinmune. Algunos medicamentos, la edad de prevalencia, ¿no? Que es más frecuente entre los 40 y 60 años en edad joven, en el género femenino y las infecciones. Se ha visto la relación aumentada con infecciones virales, ¿no? Como el sincitial respiratorio, Coxsackie, enfermedades virales prevalentes que la vemos en el medio y que incluso pueden presentarse años después. Otra de las alteraciones que puede desarrollar una tiroiditis de Hashimoto es la tiroiditis subaguda, ¿no? Que generalmente está activada igual por diferentes virus, parásitos o bacterias. En su mayor porcentaje son virus, que incluso un año después puede mostrarse ya la lesión con autoinmunidad y presentando una enfermedad de Hashimoto. Y finalmente la radiación, aquellos pacientes que han estado expuestos a
altas dosis de radiación o pacientes con quimioterápicos o tratamientos, también pueden presentar incluso un año después esas complicaciones. Bien, la patogenia viene de varios factores, como factores ambientales. Uno de estos, como les mencioné, es el tipo de alimentación en el que nos encontramos, la exposición a virus, la alta ingesta de yodo, ya que el aumento de la yodación del yodo va a ser un aumento de la yodación en la tiroglobulina y esto hace que incremente el poder antigénico y puede iniciar un proceso inmune en estos individuos, ¿no? Que ya tienen alguna susceptibilidad o herencia autogénica en esos pacientes. La deficiencia de selenio también se ha visto que puede incrementar esta forma de actividad, inflamación y causar la enfermedad. Entonces, es uno de los factores también inmunoreguladores. La presencia de hepatitis C, antecedentes y algunos medicamentos o fármacos. Otro de los elementos que es importante mencionar es el tabaquismo, ¿no? El humo del tabaco puede, bueno, el tabaco puede ocasionar la nicotina, inflamación o hiperinflamación, y esa hiperinflamación activar algunos factores como ser el HLA, HLA-DR3, DR4, factores de inflamación, citocinas, y esto activar esta enfermedad ya predispuesta que tiene la persona. Bien, como les mencionaba, respecto al embarazo, aquellas pacientes que presentaron tiroiditis en el embarazo, tiroiditis postparto, generalmente hasta un 10% de ellas podrían presentar después del seguimiento, incluso un año después, una enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto, porque es un factor de riesgo importante. Y la radiación incrementa hasta 17 veces el riesgo de que puedan desarrollar en un futuro una enfermedad de Hashimoto. Bien, clínicamente podemos darnos cuenta en esos pacientes porque puede o no puede haber bocio, ¿no? Es decir, un crecimiento de la glándula tiroidea. Generalmente se caracteriza porque es un crecimiento indoloro en el caso de que haya un crecimiento de la glándula, o sea, no molesta, es difuso, puede ser leve, asintomático y únicamente darse cuenta cuando ya la glándula está más grande. También puede o no puede presentar alteración de la función, ¿no? Una cosa es estructura y otra es función. Estructuralmente puede que haya bocio, o sea, un incremento de la glándula tiroidea, o no. Y funcionalmente puede que haya eutiroidismo, o sea, una glándula tiroidea funcionalmente normal, que no cause molestias funcionalmente, o que cause una deficiencia de la función. Entonces, en su mayor porcentaje se encuentran asociados a un hipotiroidismo, a una alteración o una hipofunción de esta glándula. El tratamiento, el diagnóstico se realiza gracias a los estudios de laboratorio, a la clínica la clínica del paciente, los estudios de laboratorio, la ecografía y los anticuerpos, ¿no? Que nos van a poder decir. Pero también nos podemos apoyar de otros estudios como ser la biopsia, que nos puede orientar a qué tipo de células encontramos, células inflamatorias crónicas presentes en estas glándulas. Bien, la presentación clínica, bien, el aumento, como les dije, puede o no puede presentarse. A veces los pacientes presentan leve disnea o leve disfagia. El dolor, la verdad es que no se presenta, generalmente es asintomático, muy rara vez se asocia con leve dolor o leves molestias. El bocio puede presentarse por mucho tiempo y ir creciendo de manera lenta, ¿no? Progresiva. Y muy rara vez, pero en algún porcentaje, hasta uno de 10 pacientes, se puede relacionar con una tirotoxicosis inicial. Es decir, que los pacientes presentan un aumento de la glándula tiroidea con aumento de la función, con síntomas de tirotoxicosis, y posteriormente pueden oscilar y presentarse y definirse con un hipotiroidismo o una enfermedad autoinmune crónica degenerativa ya presentando enfermedad de Hashimoto. Algunas veces, ¿no? Uno de 10 pacientes pueden presentar esos síntomas. Generalmente los síntomas van de manera leve, progresiva, y el hipotiroidismo hasta un 20% son de manera leve. Es por eso que a veces es un poco insidioso, es un poco difícil, ¿no? Para los pacientes identificar. Por ejemplo, como vimos que es una enfermedad sistémica, pueden presentar cansancio leve, caída de cabello, cambio de la piel, resequedad, alteración de la motilidad intestinal, periodos de constipación, cambios de estado de ánimo, alteración del eje gonadal con disminución de la actividad sexual,
uñas quebradizas, el corazón lento. En realidad, para que lleguen a ser muy sintomáticos, generalmente ya ha pasado mucho tiempo y los pacientes tardan en poder identificar los síntomas. Y como es sistémico, o sea, abarca varios órganos, a veces es un poco difícil para ellos identificar si es que efectivamente es la tiroides o no. Es por eso que la evaluación clínica es importante, pero tiene que ser una evaluación en general, pero una evaluación muy minuciosa, ¿no? Entonces, se abarca por sistemas, vamos abarcando desde la región cefálica hasta los pies, absolutamente todos los órganos para ver qué síntomas nos pueden orientar y desde qué momento, hace cuánto tiempo ha podido llegar a presentarse, ¿no? Otro de los diagnósticos iniciales que también se asocia es el hipotiroidismo subclínico, que hasta un 5.3% de estos pacientes terminan con enfermedad de Hashimoto, o sea, con ya un hipotiroidismo manifiesto. Los pacientes tienen una progresión lenta de un eutiroidismo, o sea, de una tiroides normal a un hipotiroidismo. Pueden ir de manera progresiva y lenta. Entonces, es por eso que a esos pacientes se los mantiene en vigilancia. Ay, perdón. Bien, hasta una cuarta parte de los pacientes pueden retornar a una función normal, por eso es que se mantiene en control de esos pacientes. En los últimos años, además, se ha visto de que como es una enfermedad multisistémica, multifactorial, también puede asociarse a otras enfermedades, ¿no? Como tenemos la neumonitis intersticial linfoide, la encefalopatía por recaída sensible al esteroide y alteraciones como el síndrome poliglandular autoinmune. Es importante descartar en esos pacientes algunas otras alteraciones de otras glándulas, ¿no? Ya sea suprarrenal, hipofisiaria, paratiroidea y demás, porque como es una enfermedad autoinmune degenerativa crónica, también puede llegar a lesionar otros órganos, otras glándulas, y esto darnos, ver el pronóstico, ¿no? ¿Qué órganos tenemos que ir cuidando y ver cómo se puede comportar en este paciente, incluso la diabetes tipo 1. Bien, otras enfermedades asociadas son la artritis reumatoide, la fibromialgia, que pueden presentarse en esos pacientes, ¿no? Hasta un cuarto de los pacientes presentan dolor torácico, fibrositis y artritis reumatoide. Tienen también predisposición a complicaciones de enfermedad vascular y oclusiones coronarias en esos pacientes, aunque sean de características que sean pacientes jóvenes. Respecto a los estudios que nos pueden llegar a orientar al diagnóstico, pues tenemos los anticuerpos. Los anticuerpos anti-TPO, en realidad tenemos 3 tipos de anticuerpos que nos pueden dar el diagnóstico de enfermedad de Hashimoto, pero el más prevalente que se puede encontrar en todos los estudios y con mayor porcentaje es el anti-TPO, ¿no? En segundo lugar, a la antitiroglobulina. En las mujeres con anticuerpos positivos anti-TPO, antes de la reproducción asistida, presentaron estas un aborto involuntario, ¿no? En un estudio de revisión. Y también se ha asociado la enfermedad de Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto, con cáncer. Esa parte es lo importante porque hay que identificar si esos pacientes tienen presencia de nódulos, aparte de la enfermedad de Hashimoto durante la ecografía y hacerle evaluaciones periódicas para ver las características ecográficas de estos nódulos y que no vayan cambiando con el transcurso del tiempo. Si encontramos cambios ecográficos de esta glándula, nos puede orientar que hay datos o sospechas de una neoplasia en formación, ¿no? Por ejemplo, en la ecografía nos ayuda a identificar el borde, el tamaño, si tiene calcificaciones, si hay hipovascularidad o si hay hipocogenicidad. Y es importante descartar en esos pacientes que estos nódulos no sean neoplásicos, considerando las características ecográficas, los síntomas y obviamente la biopsia. La biopsia siempre nos va a decir el diagnóstico final, ¿no? Podemos sospechar o tener un riesgo de porcentaje, pero hasta que no tengamos la biopsia no tenemos la seguridad de que realmente puede o no puede ser neoplásico y eso se puede clasificar aparte, ¿no? Aquellos pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto y además nódulos sospechosos tienen más posibilidades de que puedan desarrollar una neoplasia. Entonces, es importante tomar en cuenta este factor. En el caso de los niños, se puede ver un retraso del crecimiento y una edad ósea retrasada. Entonces, en los niños es diferente la forma de presentación de la enfermedad de Hashimoto, que también se presenta,
Y generalmente esto nos orienta de acuerdo al percentiles, ¿no? De acuerdo al percentil de talla para la edad, peso para la edad y la curva de crecimiento de cómo van presentándose. Y además se pueden ver en esos niños también niveles de colesterol ligeramente incrementados. Otra de las complicaciones que pueden presentar la enfermedad de Hashimoto es la encefalopatía, ¿no? Es una forma de presentación muy rara que se vio allá desde 1966. Tiene un curso subagudo en realidad, se caracteriza por presentar convulsiones, mioclonías o temblores o cefaleas de difícil diagnóstico en realidad, porque van cambiando, no tienen una característica típica y está asociada a, a proteínas anormales del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pueden tener una discapacidad progresiva y residual, progresivamente llega a ser significativa. Entonces, en estos pacientes que no tienen diagnóstico de la causa de la encefalopatía, es importante descartar, ¿no? Respecto a los laboratorios, podemos identificar los anticuerpos anti-TPO niveles totalmente elevados, más de 10 veces del rango de referencia. Otro de los compromisos que puede llegar a tener es la oftalmopatía de Hashimoto, en los cuales se puede encontrar los anticuerpos igual incrementados. Se caracteriza por un incremento de los fibroblastos a nivel periocular. Aquí vemos en la imagen, ¿no? Un paciente en la parte superior, en la cual tiene una oftalmopatía de Hashimoto, con protrusión del globo ocular y un incremento de volumen periorbitario, ¿no? Con fibrosis. Se caracteriza porque los pacientes tienen lagrimeo constante, ardor, hay difícil oclusión palpebral de los ojitos. Entonces, al hacerle la evaluación al paciente también es importante tomar en cuenta este factor para ver si hay datos de actividad o inactividad y si ha tomado en cuenta la oftalmopatía. Bien, entonces para los diagnósticos, para el diagnóstico final tenemos que tener dos consideraciones, ¿no? Primero, hacer el diagnóstico diferencial de otras lesiones, de otras causas que nos pueden mostrar estos síntomas y ver el estado en general del paciente, tomar en cuenta todos los factores. Clínicamente podemos ver un bocio difuso o en algunos pacientes no pueden presentarse bocio. El bocio es el incremento de la glándula tiroidea, que generalmente, bueno, que es simétrico, abarca toda la glándula, que cuando, de acuerdo a los grados de incremento de esta glándula, puede llegar a ser visible, palpable, a distancia, perdón, palpable, visible cerca o a distancia, dependiendo del grado de bocio que puedan llegar a tener. Respecto al diagnóstico laboratorial, tomamos en cuenta la TSH y la T4 libre y la T4 total. La TSH es la que se encuentra a nivel central, que esta manda la información a la glándula tiroidea. Cuando la glándula tiroidea tiene una hipofunción o una mala función, entonces a nivel central demanda mayor hiperfunción, mayor demanda de la hormona, ¿no? Entonces esta puede incrementar para que a nivel tiroideo podamos incrementar la función y compensar los síntomas que tiene el paciente y poder mandar la mayor información al resto de los tejidos. Entonces, la TSH incrementada nos puede orientar al diagnóstico. Pero respecto a la T4 libre y la T4 total, en algunos pacientes puede o no puede encontrarse normal o baja, aumentada, normal o baja. Eso de acuerdo al tiempo o al momento del diagnóstico que nos podemos encontrar, ¿no? Sin embargo, la TSH nos orienta totalmente. Respecto a las T3 y T4 se encuentran generalmente normales y los anticuerpos anti-TPO, ese es el diagnóstico, el gol estándar de, digamos, se encuentran totalmente elevados. Bien, otro diagnóstico diferencial otro diagnóstico para poder identificar es la biopsia, ¿no? La biopsia con aguja fina, esa en la cual evidenciamos la presencia de linfocitos, macrófagos y un escaso coloide y pocas células epiteliales. Se evidencian cambios en las células de Hurley. Aquí tenemos una imagen, en las cuales se pueden ver ya la presencia de linfocitos, ¿no? Incrementados de manera difusa en el citológico de la biopsia. Están con aumento con hipercromía y con bordes lisos, los núcleos se encuentran normales, entonces esto no es una neoplasia, no es un cáncer, pero sí tiene un incremento importante de los linfocitos. Bien,
Respecto a los anticuerpos anti-TPO, el método que se usa puede ser el ELISA o la microscopía indirecta de inmunofluorescencia, y esto se tiene que correlacionar de acuerdo a la actividad de la enfermedad que pueden tener, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay algunos pacientes que pueden no tener síntomas y no tener bocio y solamente tener incremento de los anticuerpos anti-TPO. En estos pacientes lo que se considera es no iniciar tratamiento, pero sí mantener en seguimiento únicamente, porque hay otras enfermedades autoinmunes que pueden ocasionar este incremento de los anti-TPO. En aquellos pacientes que tienen ya la enfermedad establecida, con síntomas, con clínica, ya sea con o sin bocio, hasta un 90% presentan los anticuerpos anti-TPO totalmente elevados. Y respecto a los anticuerpos antitiroglobulina, hasta un 80%. Otro de los anticuerpos que vemos es los anticuerpos antipendrina, se presenta igual hasta un 81%. Este es un anticuerpo un poco difícil de encontrar, actualmente en nuestro medio tengo entendido que no lo tenemos, pero los dos primeros sí, sí los tenemos en los laboratorios. Bien, entonces ahí tenemos la triada, digamos, característica, es la inflamación difusa de la glándula tiroidea sin ninguna otra causa. Hay que descartar Graves, que es todo lo contrario, ¿no? Es una hiperfunción de la glándula, igual de característica autoinmune, pero al contrario de Hashimoto, en esta hay un incremento de la función que también puede causar bocio. La presencia de anticuerpos anti-TPO incrementados y antitiroglobulina y la presencia de filtración linfocítica de la glándula tiroidea. Estas tres, más la clínica del paciente, la revisión, claro, nos hacen el diagnóstico ya de enfermedad de Hashimoto. Otro de los estudios que nos puede ayudar es la gammagrafía tiroidea, ¿no? Ahí podemos ver una gammagrafía normal, la cual puede captar la glándula tiroidea, tiene una forma de mariposa. Sin embargo, la tiroiditis es de forma heterogénea, ¿no? Es difusa, no capta todos los lugares. Entonces, característica típica de una tiroiditis. Otro diagnóstico, otro medio diagnóstico que nos puede orientar, y la verdad es que actualmente va incrementando en la sensibilidad y especificidad, también es mucho dependiente del operador, es la ecografía. En la ecografía podemos ver áreas heterogéneas, hiper e hipoecoicos, y se caracteriza por tener una disminución un incremento de la vascularidad. Y un patrón heterogéneo lo comparan con un piel de jirafa. Por las características que tiene, ¿no? Son como tabiques y áreas hipoecoicas e hiperecoicas. Además, se puede ver presencia de adenopatías, pero no son características de una neoplasia. Mantienen un borde y son presencia de pseudonódulos. No forman, no llegan a concluir un nódulo como tal, sino son pseudos, o sea, falsos nódulos, que el borde siempre está cortado, digamos. Entonces, esta es la característica típica, un incremento de la glándula tiroidea, patrón heterogéneo, incremento de la vascularidad, áreas hiper e hipoecoicas, presencia de pseudonódulos y presencia de adenopatías. Entonces, por ecografía podemos también orientar el diagnóstico, ¿no? Bien, otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta es el bocio no tóxico con anticuerpos negativos, neoplasias tiroideas, o sea, siempre buscar la presencia de nódulos si es que presenta, y si es que presentan nódulos, pues estudiarlos, carcinoma de tiroides, otro tipo de tiroiditis, ¿no? Ya sean tiroiditis de Riedel, que a veces después de la enfermedad de Hashimoto puede llegar a presentarse con una fibrosis incrementada, o enfermedad de Graves, la enfermedad de Graves que al contrario de una hipofunción es una hiperfunción de la glándula tiroidea. Bien, respecto al tratamiento, mucho depende del paciente, ¿no? Hay algunos pacientes que únicamente requieren seguimiento. El hecho de que tenga los anticuerpos elevados no significa que el paciente es beneficiario de la hormona tiroidea. En realidad es de acuerdo al estadio y de acuerdo al tipo de paciente que lleguemos a encontrar. Si es que el paciente tiene una hipofunción de la glándula tiroidea demostrada clínica laboratorialmente, de acuerdo al grado, ¿no? Si es un hipotiroidismo subclínico o si es un hipotiroidismo ya manifiesto primario, si es beneficiario de una hormona tiroidea, ¿no? De que pueda recibir. Eso mucho depende por eso del paciente. Por ejemplo, si el paciente es mayor de 60 años, cardiópata, renal o se encuentra en algún estadio de enfermedad renal, con una TSH menor a 10, entre 6 o 7,
realmente se encuentra en metas, entonces no es necesario. Sin embargo, si el paciente no es cardiópata y es únicamente renal y tiene síntomas de hipotiroidismo, a pesar de que es un subclínico, sí podemos iniciar con la hormona tiroidea, pero a dosis bajas, ¿no? A dosis pequeñas, porque recuerden que como actúa a nivel sistémico, también actúa a nivel óseo. Si es que damos un exceso de hormona tiroidea, podemos incrementar el recambio óseo y esto con el tiempo, si exageramos, llegar a incrementar el recambio e incluso, bueno, osteoporosis por una exagerada hormona tiroidea circulante. En aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo primario manifiesto y sintomático, es necesario iniciar hormona tiroidea. En eso sí, en aquellos pacientes que se encuentran en edad reproductiva, también. Y en aquellos pacientes que se encuentran embarazadas, con más razón, ¿no? Tenemos ahí ya metas para el embarazo en cada trimestre. Las hormonas tiroideas sí nos pueden llegar a reducir levemente el bocio, o sea, el incremento de la hormona de la glándula, porque recordemos de que tiene receptores para la TSH, entonces la hiperdemanda de la hormona tiroidea, de la TSH, de la tirotropina, al tener receptores en la glándula, puede ocasionar un incremento, ¿no? De tamaño. Entonces, el bocio, si nosotros es candidato y le damos la hormona tiroidea, entonces podemos frenar o disminuir levemente, ¿no? No es que la tableta es mágica y va a desaparecer el bocio. Eso no, porque algunos pacientes tienen la idea de eso, es totalmente errado, ¿no? Pero sí nos puede llegar a disminuir levemente. Bien, si es que la glándula es demasiado grande, es compresiva, entonces el tratamiento ya es quirúrgico. En aquellos pacientes que tienen bocio, pero la glándula se encuentra normal, o sea, funcionalmente, no hay hipotiroidismo y se encuentran clínicamente sin síntomas, entonces se mantiene en vigilancia. Tienen anticuerpos positivos, tienen bocio, tienen ecografía compatible, entonces en esos pacientes vamos a mantener la vigilancia. Y obviamente descartar la alteración de la función de las otras glándulas, porque como vimos, como es autoinmune, puede asociarse o generalmente sí se asocia a otras enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus, vitiligo y demás, ¿no? Entonces hay que estar siempre pendientes de eso, o enfermedad celíaca que a veces igual no se le da mucha importancia. En aquellos pacientes que tienen un hipotiroidismo subclínico y tienen una enfermedad de Hashimoto, también son beneficiarios del tratamiento, ¿no? Pero las dosis van cambiando, son en dosis menores a aquellos que tienen un hipotiroidismo ya manifiesto. Otros tratamientos que se pueden usar son los glucocorticoides, que se ha visto que pueden ocasionar una regresión del bocio, o sea, una disminución del tamaño, pero no es para todos tampoco. Esto hay que valorar de acuerdo al contexto del paciente, ¿no? Siempre descartar una insulinoresistencia, obesidad, las dosis no son tan altas, son dosis menores, y ir vigilando esto con los anticuerpos anti-TPO, ver si es que hay una respuesta o no. Generalmente el tratamiento se puede dar por 3 meses y de acuerdo a si ha habido respuesta podemos continuar por otros 3 meses. En caso de que no haya respuesta no es necesario. La cirugía está indicada en aquellos pacientes de manera estética, si es que los pacientes la prefieren, o en aquellos pacientes que tienen un bocio compresivo que está ocasionando síntomas, ¿no? Como ser tos, disfagia, disnea, o no pueden conciliar el sueño por el aumento de la glándula. Entonces, es mejor que le hagan una cirugía para poder mejorar los síntomas, ¿no? Y otro de los tratamientos es el selenio. El selenio también es un inmunomodulador que actúa a nivel tiroideo. Igual se puede hacer un tratamiento de prueba con 200 miligramos por 3 semanas, por 3 meses, perdón, vigilando con los anticuerpos y la ecografía. Si es que ha habido una disminución de la actividad eh, autoinmune ecográfica y los anticuerpos anti-TPO, una regresión o persistencia del tamaño del bocio que no ha incrementado, solo podemos vigilar con la ecografía. Podemos continuar con más ciclos, pero si no ha habido respuesta es mejor quitarlo porque no va a haber mejoría, digamos. Entonces, mucho depende del tipo de paciente que tengamos. En aquellos pacientes que tienen un incremento de la glándula tiroidea con pseudonódulos, también se pueden beneficiar con la aplicación de corticoides intratiroideos. Igual es un tratamiento reciente, pero igual hay que valorar el tipo de paciente, ¿no? Si se encuentra con mucha actividad o sin actividad. El tratamiento que se usa son en aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo manifiesto primario es con levotiroxina. Es importante recordarles a los pacientes cómo se toma el medicamento.
Dependiendo del peso y la actividad, si es un hipotiroidismo subclínico o un hipotiroidismo primario manifiesto, se da las dosis, ¿no? Podemos empezar con 0,8 o en algunos pacientes con 50 microgramos y hasta encontrar la meta de cada paciente. Cada paciente tiene su meta dependiendo si es femenino o masculino, si es niño o si está en el embarazo. Es un poco difícil a veces encontrar la dosis, entonces es por eso que la dosis en realidad es semanal. No sirve que el paciente se tome todas las dosis en un día, que ya pasó en un paciente, sino que se tome todos los días diario una cantidad determinada y eso sumar una dosis semanal. Por ejemplo, si el paciente toma 125 de lunes a viernes y el domingo 75, es una opción, ¿no? Eso se puede acomodar dependiendo al tipo de paciente que tenemos. Por eso hay varias presentaciones para no ir partiendo, digamos, la tableta, porque al partirla, al manipularla demasiado, al cambiar de temperatura, va cambiando la actividad de la tableta y a veces perdiendo, ¿no? La actividad ya no es tan buena. Entonces, es mejor explicarles bien a los pacientes, si van a tomar la tableta, que la guarden y que no esté cerca del sol, que esté siempre en su cajita, evitar fraccionar demasiado, en lo posible tratar de llegar a las dosis exactas, a lo más exacto que se pueda manejar y de acuerdo a esto, pues iniciar el tratamiento. Es importante también recordarles que no tiene nada que ver en realidad con el horario como tal, sino más con la forma de absorción de este medicamento. Se absorbe en ayunas, o sea, sin alimento. Son 8 horas de ayuno que hemos tenido de sueño, entonces toman la tableta y es más fácil la absorción. Hay varias cosas que pueden limitar a la tableta, que pueden ser los alimentos, los jugos, las otras pastillas. Entonces, idealmente se puede tomar en ayunas, con agua, no con jugo ni nada, y esperar al menos 30, 45 o una hora antes del desayuno. O la otra opción, que la pueden tomar de la cena 2 horas después, tomar con agua y luego dormirse. Igual están sin ninguna tableta ni medicamento. Entonces, son las dos opciones que se les puede dar, porque hay pacientes que tienen polifarmacia, medicamentos que tienen que tomar en la mañana, ya sean corticoides o protectores gástricos o demás. Entonces, si no lo pueden llevar a la noche, no hay ningún problema. ¿Y esto por qué? Porque a veces por mala toma, mala información o por fraccionar demasiado o cambiar demasiado de marcas, no llegamos a la meta y el paciente persiste con los síntomas. Los síntomas son variados, son sistémicos, entonces en cada valoración vamos preguntando uno por uno, ¿no? Por sistemas, desde la piel, los cabellos, el peso, tomarle la presión, la frecuencia cardíaca, la valoración del sistema digestivo y demás. Entonces se va tomando en cuenta porque los síntomas pueden ser variados, desde incluso la habilidad emocional, problemas para conciliar el sueño, cosas que parecen simples, pero que al paciente con enfermedad de Hashimoto sí le impactan y le altera la calidad de vida. Y a veces muchas veces, de hecho, uno de los errores principales es por mala toma. Se la toman con el desayuno o la toman, se olvidan algunos días o van cambiando de dosis o se olvidan de la tableta. Entonces son varias cosas que son modificables y que se puede prevenir y revertir en ese paciente si tiene una buena información. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta? No sé. Bueno, muchísimas gracias, doctora Valeria. La verdad que es un tema muy interesante. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Voy a leer algunas preguntas que nos han colocado en el chat. Una de ellas dice, ¿el hipotiroidismo tiene cura? Hola, doctora. Hola, bien, depende de qué tipo de hipotiroidismo estamos hablando, ¿no? Si es uno primario ya establecido, no tiene cura, pero sí se trata, sí se controla y con tratamiento, dependiendo del tipo de pacientes, puede llevar una vida totalmente normal. Y si es un hipotiroidismo transitorio, por ejemplo, viral, hay que mantener en vigilancia, sí, regresiona y todo vuelve a la normalidad. Por eso es un poquito amplio, ¿no? Depende del tipo de hipotiroidismo que nos está hablando. Perfecto, muchas gracias, doctora Valeria. Importante que el paciente pueda seguir su tratamiento, ¿cierto?
La siguiente pregunta dice, ¿Puedo, ¿cuánto tiempo se realiza perdón, un puedo tratamiento de intervenir? La hipotiroidismo? doctora Cárdenas quiere Sí, doctora, aportar. claro que sí. Perdón, lo que pasa es que, si bien es, a ver, lo más importante, mi profesor decía, se toma esta tableta hasta 15 días después de muerto. Ya, la levotiroxina, cuando nosotros la usamos como tratamiento, se supone que hemos concluido que la requiere el paciente en por lo menos el 95% de los casos. El paciente tiene que mantener su tratamiento permanentemente. No tiene cura, pero tiene reemplazo. Yo no curo la enfermedad, la doctora Villa no cura la enfermedad, ningún endocrinólogo va a curar la enfermedad. Lo que vamos a hacer es que la tiroides no produce la hormona, y nosotros estamos reemplazando con una idéntica pero hecha en laboratorio. Por lo tanto, no es algo externo a su cuerpo, no es algo dañino y nadie se vuelve adicto a algo que requiere. La adicción es para cosas que nunca necesitamos para nada. Esto es un reemplazo hormonal y el reemplazo hormonal es permanente. Por lo tanto, cuando nosotros medimos las hormonas tiroideas en un paciente que está recibiendo tratamiento, no medimos la función de su tiroides, medimos la respuesta a lo que le estamos dando. Y eso es un error que se comete con mucha frecuencia, es que mis hormonas estaban normales y por lo tanto o me dijeron o yo decidí dejar de tomar la medicación. Y en realidad ese es un gran error. Las hormonas, mientras las tome, van a hacer que la función tiroidea y por lo tanto los síntomas y la sensación de bienestar del paciente se mantengan mientras reciba el tratamiento. Entonces creo que es muy importante aclararles eso a los pacientes. Muy bien, muchas gracias, doctora Cárdenas. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo se realiza un tratamiento en hipotiroidismo? No sé Hasta quién. 15 días después de muerto, mi vida, toda la vida. Sí, ya está Toda la vida. respondida. Lo que sí, las dosis pueden ir cambiando, ¿no? Dependiendo de la edad y demás. Por eso es importante el seguimiento y el control por el endocrinólogo. No es como que tengo la tableta y me voy, sino que ir viendo subsecuentemente qué va a pasar. Las dosis pueden ir cambiando. Una vez que se estabiliza y el paciente, por ejemplo, ya no está en edad reproductiva y el peso lo mantiene, generalmente mantienen esa dosis, pero requiere por lo menos un control anual para ver que no pase nada. Muy bien. Tenemos otra pregunta y también invitamos a las personas que deseen hacer alguna pregunta a las doctoras a que puedan dejárnoslas en el chat. Vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas. Y la siguiente pregunta que les vamos a hacer dice, cuando en el embarazo hay alteraciones de hormonas tiroideas y tomar reemplazo hormonal al tener al bebé, ¿se regula o es de por vida? Generalmente en el embarazo hay una hipofunción, entonces requerimos mayor dosis de la hormona tiroidea, ¿no? Para mantener los requerimientos del bebé. Pero si hablamos de una tiroiditis en el embarazo, ¿no? Después del embarazo, del parto, perdón, hay que ir valorando. Se va viendo al paciente subsecuentemente si se va a quedar con hipotiroidismo o no. Hasta un tercio se quedan con hipotiroidismo después, pero de acuerdo a la vigilancia. Pueden tardar incluso un año, o como les hablé, la tiroiditis postparto o la tiroiditis del embarazo pueden presentar después. Entonces, la vigilancia es lo importante. Respecto al bebé, si el bebé ha tenido la sustitución adecuada, no va a haber problema, en realidad, ¿no? Porque lo que no tenía o que la mamá tenía muy poquito, el bebé le quitó y nosotros le damos en tableta. Entonces, llegamos al equilibrio si es que el niño ha tenido una adecuada sustitución. Ahora, si es que el niño no ha tenido una adecuada sustitución, principalmente en el primer trimestre, después sí se pueden ver complicaciones, ¿no? Complicaciones principalmente a nivel del sensorio. Y eso lo vamos valorando con el pediatra, de acuerdo a la forma cognitiva en cómo se presenta el bebé, respecto a la talla, al peso y demás. Y es importante hacerle un tamizaje, ¿no? Al nacimiento, al control, a los meses después y de acuerdo a la peso, talla que va a ir presentando el niño. Y finalmente la función cerebral, si es que ha tenido una mala sustitución. Entonces, la clave ahorita es encontrar o captar a la mamá cuando esté embarazada. Idealmente debería hacerse un control por un endocrinólogo, ¿no? En el embarazo y ahí ir sustituyendo.
Si Muy me bien, permiten. muchas gracias, doctora. No sé si la doctora Isabel quisiera hacer algún aporte. Sí, para mí es otro de los puntos importantes. Yo llevo más de 25 años de endocrinóloga ya, así que he visto muchas cosas en el trayecto de mi profesión y una de las cosas que veo es que las mujeres, acuérdense que esta es una patología predominantemente femenina. Ya, las mujeres suelen suspender tratamiento cuando están embarazadas y ese es uno de los más grandes errores. Ya, si es una paciente que ya recibía tratamiento, la norma dice que debe incrementarse un cuarto de la dosis que estaba tomando. Ya nada más sabemos que está embarazada e ir regulando lo que requiere durante todo el embarazo. ¿Para qué? Para que no haya ningún problema con el desarrollo del bebé, para que no haya ningún problema con la tendencia a hacer bocio si es que estuviera recibiendo dosis inadecuada el bebé, para un montón de cosas que son total y completamente evitables. Como es un reemplazo hormonal, no le hace daño al embarazo, todo lo contrario, hace daño no tomarla. ¿Ya? Es causa desde abortos espontáneos hasta alteraciones relacionadas incluso con estos trastornos de déficit de atención cuando la TSH no está regulada. De hecho, los ginecólogos habitualmente nos piden una TSH entre 1 y 2, más cercana al 1, cuando la mujer se va a embarazar y durante el transcurso del embarazo. El valor normal de la TSH, la reguladora de la tiroides, es de 0,4 a 4. Entonces ellos piden que esté más bien con una dosis un poquito más de lo que habitualmente nosotros les damos para que el embarazo esté llevado en forma adecuada. Y la respuesta a una cosa como esta es la del reemplazo hormonal en el bebé. A menos que pasen los anticuerpos, la mamá tuviera un problema inmunológico y los anticuerpos lleguen a pasar al bebé, que es raro, uno cada 250,000 casos, 25,000 casos, uno de cada 25,000 casos, que es muy poco frecuente. En el resto de los casos, el bebecito no debería tener ningún problema, pero como les dije, la norma dice que todo recién nacido debe tener una evaluación tiroidea. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Siguiente pregunta, la última pregunta que nos han dejado por el chat dice, ¿en qué paciente utilizaría glucocorticoides? Los glucocorticoides no son parte del tratamiento de la patología tiroidea. La única causa probablemente sería en las tormentas tiroideas en un hipertiroidismo severo, ¿ya? Y eventualmente en la inflamación viral de la tiroides que se llama tiroiditis de Becker-Vine, cuando hay un proceso viral con mucho dolor y no siempre, solo cuando no hay respuesta a los antiinflamatorios. Los corticoides no son una norma de tratamiento y algo que entre en todos los pacientes cuando hay patología tiroidea. Muy bien, muchas gracias, doctora Isabel. Bueno, esas han sido todas las preguntas que nos han dejado en el chat. Les agradecemos a todos por su tiempo, por poder asistir a esta charla sobre tiroides, la verdad que un tema muy importante. Y nos despedimos sin antes agradecer también a Laboratorios Vago y también, obviamente, a la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición por permitir que sea posible capacitar a los pacientes, ¿no?, sobre temas muy importantes que en este caso el día de hoy hablamos de tiroides. Esperamos poder encontrarnos en una próxima charla, en una próxima reunión y contar también con su asistencia. Les agradecemos también a la doctora Valeria y a la doctora Isabel por participar y capacitarnos este día sobre este tema. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Igual, gracias a ustedes. Y bueno, me parece genial, la verdad, esa información para los pacientes. Ojalá se pueda hacer en otros temas con dudas y preguntas que tengan los pacientes o familiares de pacientes, porque creo que es un poco más directo, ¿no? Las dudas que pueden tener. A veces en la consulta es un poco difícil darle la respuesta a todo, pero tal vez con una sesión podemos abarcar a más personas. Y sobre todo porque
son enfermedades prevalentes y son enfermedades que a veces están mal diagnosticadas o subdiagnosticadas y el paciente termina peregrinando por varios lugares y sin llegar a una solución. Entonces, me parece muy buena iniciativa por ustedes y gracias, ¿no? Igual por la invitación. Gracias a ustedes también por ser parte de, bueno, de esta charla y capacitar a los pacientes. Y esperamos el próximo 22 de mayo vamos a tener una siguiente sesión, así que desde ya quedan todos los participantes para que podamos hablar por el Día Mundial de la Tiroides, así que vamos a tener una linda actividad. El día 22 de mayo los esperamos, ya les vamos a pasar el link, la invitación por nuestras diferentes redes sociales y esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias y que tengan una buena jornada y fin de semana.